Como contaba hace un rato, las estadísticas nos rodean, nos acompañan a todos lados, casi que nos persiguen y por momentos, yo por lo menos pienso que nos acosan. Uno se levanta, prende el tele y ya hay una estadística con el tiempo, una estadística del rating, cuánto midió un programa, cuánto no midió el otro. Vas al doctor y cuánto colesterol tenés, cuánto no tenés, qué te pasa, los puntos, todo es punteo, todo es estadística. Hay estadísticas económicas, sociales, políticas, médicas, meteorológicas, alimenticias y también deportivas. Se juega un partido y a ver cuántos penales metió cuántos los cerró, cuántos atajó este arquero, todo. Quizás les haya pasado como a mí, que en la fila de los supermercados o en estos negocios de pago rápido, permanentemente estamos escuchando a alguien que habla de cantidades o no, sí, del rating. Es casi moneda corriente. Yo siempre digo, la vida es una clave, porque hay que poner clave para todo, y también es casi que nos persiguen las estadísticas. Bueno, para charlar sobre este tema, vamos a hablar con uno de los mejores econometristas de la Argentina. Él se llama Walter Sosa Escudero. Él es director de la carrera de Economía y profesor asociado de la Universidad de San Andrés, aquí en Argentina, investigador y profesor invitado en la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del CONICET, presidente de la Asociación Argentina de Economía Política y, por supuesto, es especialista en econometría. Como dije, es uno de los más importantes o mejores econometristas, es conferencista, ha dado conferencias, en TEDx, y escribió un libro que se llama ¿Qué es y qué no es la estadística? Y qué mejor entonces que charlar con él y que nos cuente, porque él sostiene que dice las estadísticas son como los marcianos de los 60, están por todos lados. Buen día, Walter. Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo, ¿cómo va todo? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, es así, ¿no? Las estadísticas nos invaden, están en todos lados. Sí, como dice el libro, como decías muy claramente, las estadísticas están por todas partes. Nunca estuvieron por todas partes, o sea, es un fenómeno en términos de la historia de la humanidad relativamente nuevo. Yo diría que el siglo XX es un fenómeno más bien de posguerra, pero posiblemente ahora mismo estemos viviendo un resurgimiento de esta invasión de datos con toda esta proliferación de datos que genera la Internet en términos de las redes sociales. Claro, y es por eso, por este avance de las tecnologías, que uno tiene que estar así como dependiente de estas estadísticas. Sí, la estadística es un intento de que esta enorme masividad de datos se traduzca en información. O sea, el hecho de tener más datos no necesariamente nos deja mejor. Entonces, justamente la estadística es una reacción para ver si este aluvión de datos que aparece por todas partes se puede transformar en mejor información, ¿no? Claro. Ahora, yo leí y te escuché a vos que, bueno, a veces la estadística no quiere decir que lo indique una estadística, no quiere decir que sea verdad. O sea, ¿se miente un poquitito? Bueno, son dos cosas distintas. A ver. Cuando yo tomo, no sé, pensar en el caso del desempleo, desempleo, cuando se habla del desempleo en los diarios, en la radio, en realidad como se dice que hay, no sé, un 8, 10% de desempleo o lo que sea, en realidad esa cifra se referencia a una muestra, ¿no? Claro. La única forma de medir el desempleo en forma fehaciente es con un censo cada 10 años, lo cual es una actividad terriblemente costosa desde un punto de vista económico, logístico, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, medir el desempleo cada 10 años es tan irresponsable como ir al médico cada 10 años. Claro. Entonces, a lo que se apela es a una muestra. Claro. Ahora, una muestra no es la población, insisto, cuando estamos hablando del desempleo estamos hablando de una suerte de estimación, una suerte de conjetura, y en ese sentido es que una estadística no es que es mentira, sino que es una suerte de mentira útil. Nosotros no sabemos exactamente cuántos desempleados hay, claro, pero la cifra 10.3, lo que cuerno sea el desempleo que se mide por una encuesta, es una suerte de aproximación al desempleo. O sea, en definitiva, desde ese punto de vista, cualquier estadística conlleva un error, pero no es una mentira en un sentido ético, también es en definitiva una especie de compromiso que uno debería estar dispuesto a pagar para tener una cifra frecuente, útil, pero que uno sabe que está sujeto a un tipo de error. O sea, no es que hay alguien que está mintiendo, sino que implícita en la noción de una estadística está la idea de tolerar algún tipo de error. Claro, bueno, se me ocurre también, por ejemplo, las mediciones de los ratings. Viste que hoy todo el mundo midió 20 y pico de puntos, y uno cuando empieza a investigar
no es toda la población. No se mide así. No, nunca es toda la población en un buen sentido, en un mal sentido. O sea, convengamos que cuando te vas a sacar sangre para que te midan el colesterol, te sacan muy poquitos mililitros de sangre, y es una proporción ínfima del total de sangre que uno tiene en el cuerpo. Y con el rating pasa exactamente lo mismo. O sea, obviamente que la cantidad de hogares que se encuestan para armar el rating es sorprendentemente baja, son menos de 1000 hogares que intentan dar cuenta de todo un país. Y en definitiva esas cifras hay que tomarlas con pinzas porque son útiles, nunca son exactas. Entonces la pregunta es, bueno, dado que no son exactas, ¿para qué sirven? Claro. Y el rating, bueno, para ciertas cosas sirve, para otras cosas no. Pero si la muestra es muy poca, digamos, o sea, ¿cómo puede ser que le demos tanta importancia a una muestra de 1000 hogares? Nos venden como que el desempleo, en realidad la pregunta es sofisticada, porque el desempleo se mide con 10.000 hogares también. Claro. En definitiva, el desempleo se mide con 10.000 hogares que intentan representar a los 12 millones de hogares que, por ejemplo, hay en todo el país. La pregunta es si esas cifras son confiables o no, y lo que han mostrado el paso del tiempo es que efectivamente son confiables, más o menos en el mismo sentido que nadie pone el grito en el cielo porque le miden el colesterol con un dedito de sangre del total de sangre que hay. Es verdad. El punto, y justamente el trabajo de la estadística, es indicar en qué casos la cifra es confiable y en qué casos la cifra no es confiable. Claro. Estamos charlando, y vamos a contar a todos nuestros amigos oyentes, con Walter Sosa Escudero. Él es uno de los mejores econometristas de la Argentina, es investigador y profesor invitado a la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, ha escrito un libro muy interesante que se llama ¿Qué es y qué no es la estadística? Walter, ¿por qué te decidiste a escribir este libro y un poco contanos de qué trata, así la gente se pueda acercar a las librerías a comprarlo? Bien, bueno, mira, el punto de partida es el que vos comentabas claramente en la introducción, ¿no? O sea, a mí me llaman la atención dos cosas. Primero, lo que te llama la atención a vos, esto de que, bueno, mira, cualquier oyente lo invito a que piense en qué hizo desde que se levantó hasta ahora, y estoy seguro, pero le apuesto que en algún momento hubo algo que tuvo que ver con una estadística, ya sea mirar el clima y ver si va a llover o no, mirar los resultados del fútbol ayer, mirar cuánto estuvo el dólar o cuánto va a estar, pensar en lo que uno va a comer porque tiene el colesterol alto y bajo. Todas esas cosas están dominadas por algún tipo de estadística. Entonces la primera cosa que me llamaba la atención a mí era eso, es decir, un montón de actos de la vida cotidiana, de triviales hasta importantísimos, un poco triviales posiblemente como el rating, importantísimos como las mediciones de la pobreza, están sujetos a una estadística. Y por otro lado me llama la atención que la formación clásica, en particular de los chicos, ¿no? Se centra en la matemática clásica. O sea, es una matemática en donde si vos cometes un error, o sea, si vos decís 2 más 2, 3.99, está mal. Y justamente todo el negocio, entre comillas, de la estadística está en negociar esos errores. Es una matemática que lo que hace es negociar, acomodar, dar cuenta de esos errores. Entonces, el desafío que yo tomé con la invitación de la gente de la colección Ciencia que Ladra, que es una colección de divulgación científica, es presentar una introducción al universo de las estadísticas, pero en un sentido coloquial. O sea, el libro no tiene ninguna fórmula, ningún gráfico, ninguna tabla, ninguna de las cosas que uno creería que encontraría en un libro de estadísticas. Es un libro escrito en lenguaje llano, coloquial, es un libro de historia. Muy ameno, además, tiene buenas anécdotas. El libro intenta ser ameno. El gran desafío que tiene este libro, pero es el desafío de la colección, es la misma colección que publicó los populares libros de Adrián Paenza, es intentar dejar la seriedad intacta, pero quitar la solemnidad. Yo creo que a veces lo que trabajamos en una ciencia, tendemos a hacer las cosas de una manera demasiado solemne, y eso no necesariamente contribuye a la seriedad. Entonces justamente el desafío era, bueno, como decís, utilizar el lenguaje ameno, que lo puede entender cualquier persona, pero también da la garantía de que todo lo que estamos diciendo tiene un basamento científico. Y el libro justamente lo que intenta es ser, por sobre todas las cosas, divertido. Bien, Walter, yo te escuché que habías estado en Estados Unidos en un festival de mellizos. Contanos esa historia, esa anécdota, ¿es así? Sí, bueno, el libro lo que hace es pasa revista sobre todos los ámbitos en donde intervienen las estadísticas. ¿No? O sea, justamente el libro intenta ser ecuménico, o sea, no es que se restringe a una disciplina, sino que el libro da vueltas por todas las áreas del conocimiento donde
se usan las estadísticas. Un tipo de estrategia estadística muy popular, sobre todo en biología, pero también en psicología, es comparar muestras de hermanos gemelos. Qué bueno, ¿cómo es eso? Supongamos que yo quiero ver qué efecto tiene la educación sobre el bienestar de las personas. Ajá. Entonces, lo trivial es decir, bueno, mira, una persona está más educada que la otra, ergo le va mejor. ¿Está bien? Pero no está claro si una persona se educó más que la otra simplemente porque le dieron ganas de educarse más, sino que, bueno, yo qué sé, posiblemente en la casa lo han incentivado a leer más, posiblemente esa persona sea más inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, comparar dos personas con distinto nivel de educación, en medio comparar peras con manzanas, porque las personas difieren mucho más que la educación. Es decir, yo comparo una persona que terminó la universidad con un chico, o con una persona que no pudo ni siquiera terminar la escuela primaria, muy posiblemente a la persona que terminó la escuela secundaria o la universidad le vaya mejor. Pero no es obvio que le vaya mejor porque terminó la universidad. Hay muchas otras cosas. Entonces, justamente una de las formas de comparar peras con peras es comparar personas que sean lo más parecidas posible desde cualquier punto de vista, menos uno, por ejemplo, la educación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hace para estudiar el efecto de la educación es intentar comparar cómo les va a personas, por ejemplo, como si fuesen gemelos, que son virtualmente idénticas desde un punto de vista biológico y muy posible desde un punto de vista social, si fueron criadas en la misma familia, pero que tienen una educación distinta. Entonces, lo que se hizo, lo que se hace mucho en Estados Unidos, hay muchos festivales de hermanos gemelos, que son festivales celebratorios, estas cosas que son muy propias de la cultura americana, de hacer encuentro de cualquier cosa. Y bueno, les gusta encontrarse a los americanos. ¿Cómo? Les gusta encontrarse, ¿no? Nuclearse. Sí. Entonces hay un festival que es lo que se llama el Ohio Twinsburg Festival, que es un festival donde acuden miles de hermanos gemelos y los científicos sociales aprovechan para hacer preguntas de investigación en ese tipo de festivales. O sea que en definitiva esa es una de las cosas, de las experiencias que yo cuento de cuando a nosotros nos tocó trabajar con datos de ese festival. Digamos, uno cuando plantea las estadísticas tiene que dejar también libradas las variables, ¿no es cierto? O sea, porque puede haber variables, qué sé yo lo llevo a la vida cotidiana. El otro día tenía una charla de una persona y decía, bueno, no es que no seas tan esquematizada y no pienses de acá a un año qué va a pasar, porque podés tener una variable que te cambie todo. De hecho, a los 2 días la persona se cayó, se quebró y le cambió toda la estructura, ¿no? ¿Pasa por ahí también? Sí, bueno, en realidad el punto es súper interesante, porque la forma más obvia de hablar de eso es el azar. Claro. Mirá, vos tenés control sobre ciertas cosas y sobre otras no. Como los penales. Exactamente, no, los penales, la política, todo, en definitiva siempre hay una cuota de azar. La pregunta relevante, la pregunta sofisticada es ¿qué es eso del azar? Esa es una pregunta filosófica delicada, ¿está bien? Y mucha gente dice, mira, no existe tal cosa como el azar, porque en realidad es una forma simple de denotar a muchas cosas que no conocemos. Insisto, esto de al saber le llaman suerte, que decía el tango, ¿no? Claro. Tal cual. Y justamente la estadística y el cálculo de probabilidades, que es el esqueleto de la estadística, lo que intentan es dar cuenta del azar, intentar medirlo e intentar tenerlo en cuenta. Esa es la idea. Bien, ahora, ¿estamos preparados para las estadísticas, Walter? ¿Vos qué opinás? ¿Estamos ahí? No, yo opino que no. O sea, de hecho, posiblemente sea el disparador de mi libro. A mí me parece, cuando digo estamos preparados para las estadísticas, a mí me parece, y tampoco estamos preparados para la matemática, si vamos al caso y para la computación. Claro. A mí me parece que, y acá yo coincido con Adrián Paenza, que tiene una visión que comparto, que los que nos dedicamos a enseñar estas cosas tenemos que cambiar la forma en la cual hacemos las cosas. Me parece que la cultura de las estadísticas es una cultura que lo que sugiere es tolerar algún tipo de error para que las cosas sean factibles. Claro, bueno, yo lo he notado hace un tiempo que estas ciencias, vamos a llamarlas duras, incluso con la presencia de cada vez más economistas en la televisión, y no hablando pura y exclusivamente de economía, sino ayornándose y abriéndose un poco más, hace que uno se meta en este mundo y diga, bueno, no me van a morder, ¿no es cierto? Las ciencias, la estadística, viene por ahí el tema. Bueno, sí, esa es una pregunta que obviamente que es más genérica que la estadística. Yo creo que vos me preguntás si estamos preparados para la estadística, y la pregunta que yo además me haría es si estamos preparados para la ciencia, para la tecnología. Bueno. Y a mí me parece que es muy importante que los que trabajamos en una disciplina científica, no importa cuál sea,
que tenemos que intentar bajar la ciencia para que la gente se suba y no al revés. Yo creo que a veces los que nos dedicamos a estas cosas nos subimos a un pedestal y hablamos desde el pedestal. Desde su balcón se sube, ¿no? Exactamente, exactamente. Hablo desde mi balcón y me parece que lo que es importante es contar, mira, estas cosas, además de ser relevantes, pueden ser entretenidas, pueden ser divertidas, y en definitiva es lo que yo intentaría mostrarle a un chico que está en la secundaria. Es decir, mira, hay cosas muy, muy divertidas en cualquier disciplina, en particular en la matemática. Adrián Paenza siempre dice que, mira, si no te gusta la matemática, mucha gente, cuando vos le decís que haces matemática, te dice, lo mío no son los números. Claro. Y yo ahí coincido con Paenza en que muy posiblemente hayas tenido una mala experiencia secundario. Claro. Yo creo que si tenés un buen profesor que te cuenta por qué las cosas son importantes, relevantes y sobre todo actuales, la matemática no puede no gustarte, o sea, puede no gustarte, pero no creo que haya una inhabilidad para la matemática. Bien, por último, Walter, a ver, ¿los economistas son mejores o peores que otros profesionales pronosticando? ¿O existe algún profesional que digas, este es el gran pronosticador? ¿O cualquiera puede pronosticar? No, es un tema, yo le dedico casi un capítulo entero en el libro a esto, ¿no? Insisto, poner en la misma bolsa a los economistas, a los politólogos y a los meteorólogos. Insisto, si hay una variable que es compleja de predecir es el clima. ¿Pero es tan importante en nuestras vidas el clima, Walter? Y sí que es importante, o sea, es importante. Primero es importante un punto de vista, yo qué sé, por ejemplo, poder predecir para el campo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, bueno, un tema muy caro en la ciudad de La Plata es poder predecir en el corto plazo si va a haber una lluvia muy fuerte o no. Claro. Insisto, muchísimo se puede ahorrar de problema si nosotros tuviésemos previsiones confiables de qué va a pasar con el clima durante el día. Insisto, para que la gente no se mueva, para que tome recaudos, etcétera, etcétera. Y la meteorología es muy difícil de predecir, pero no es una inhabilidad de los meteorólogos. O sea, cuando los meteorólogos tienen problemas en predecir si el sábado que viene va a llover o no, eso no habla de la incapacidad de los meteorólogos, sino de la complejidad de la meteorología. Claro. O sea, es una disciplina muy, muy, muy compleja que está sujeta a muchas variaciones y el azar cumple un rol no menor. Y en definitiva, cuando la meteorología no puede predecir, o sea, cuando ves el pronóstico que dice va a llover y no llueve, la reacción no debería ser, uy, qué tontos que son los meteorólogos, sino qué compleja que es la meteorología. Claro. Bueno, eso es lo que yo opino. Bien, digamos que, como para resumir, Walter, la estadística es como una bikini, muestra todo, pero no lo importante. Sí, mucha gente dice eso, pero justamente lo importante es que la alternativa es nada. O sea, vuelvo sobre el ejemplo de que, mira, si no hubiesen estadísticas, si no pudiésemos confiar en las estadísticas, la única forma de medir el desempleo o la pobreza es cada 10 años. Claro. Y es tan irresponsable socialmente como ir al médico cada 10 años. Entonces la estadística, es lo que yo digo en el libro, es una suerte de mentira útil. Claro. Sabemos que está sujeto a un error y lo importante como sociedad es que ese error esté bajo control. Es un termómetro que hay que tenerle, darle importancia, pero tampoco que sea sumamente importante. Ciertamente, me parece que lo importante de la estadística es cuando complementa otras visiones. Bien. Insisto, el deporte subsumido a la estadística es una descripción de pases, velocidades, un montón de cosas, y eso es interesante, pero también es interesante el análisis subjetivo y pasional que hacen los periodistas deportivos. Claro, tal cual. Una cosa no reemplaza a la otra. Es verdad. Bueno, Walter, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría, y bueno, le recomendamos a toda la gente que se acerque a las librerías a comprar qué es y qué no es la estadística. Dale. Bueno, Guillermo, muchas gracias y muchos saludos para todos tus oyentes. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Que tenga buen día. Era